conceptos hecho y haga. El primero, entre nosotros protagonizamos una verdad. En ambos, después de haber ejecutado, decíamos que hemos originado un problema. ¿Por qué? Por desconocimiento de la ley o mala aplicación de la ley. Entonces, ahora debemos darle solución. Y en este momento, para darle solución, debemos conocer ese problema, conocer esa teoría. Dice, teoría. Y aplicando esa teoría, hemos hablado de concepto categoría. Término categoría es un término que ha sido estudiado por el hombre en un momento dado de la evolución del hombre. Estamos hablando del marco conceptual, que debe ser conocimiento nuestro. Y ayer decía, ni bien conoces esa categoría, inmediatamente tenemos que echar mano a un diccionario técnico. Una vez conocida, ya, una vez conocida, nosotros tenemos que aplicar, ya, tenemos que aplicar. En nuestra conversación, ¿sí? Ahora, decía, a medida que va evolucionando el hombre, las necesidades van aumentando. El hombre se organiza, produce una empresa familiar, luego una artesanal, luego una industrial, para producir ese objeto que hemos denominado bien de consumo individual, bien de consumo colectivo. Pero para producir, y cuando hablamos de producción, es una categoría, procesos de transformación, ¿ya? Procesos de transformación en bienes primarios, bienes secundarios, bienes de consumo individual, bienes de consumo colectivo. Pero para transformar, nosotros ahora tenemos que emplear factores de producción. Y cuando decimos factores, nos vamos a referir a esos elementos primarios, que es de conocimiento nuestro, ¿sí? Que es de conocimiento nuestro. Recurso natural, esa riqueza que está debajo del suelo y esa riqueza que está sobre el suelo, ¿sí? Cuando hablamos de esa riqueza que está debajo del suelo, nos referimos a los recursos no renovables. La mineralogía y los recursos energéticos. Y cuando hablamos de la riqueza sobre el suelo, hablamos de los recursos renovables. Los animales, pero también tenemos sobre el suelo la cordillera, la mineralogía. Bueno, hablamos de otro factor, mano de obra. Dijimos fuerza de trabajo. Es aquella, ¿ya?, capacidad natural y capacidad adquirida. Nos quedamos con capacidad natural. Es aquella que tú tienes, consecuencia de qué?
Ha habido una transmisión de conocimientos de generación en generación. El bisabuelo, el abuelo, el papá, el hijo, el nieto, han ido transmitiendo conocimientos. Pero en este momento podemos hablar de la formación académica en los institutos, la universidad, institutos superiores e institutos medios. Mano de obra calificada. Bienes de capital, bienes que son producidos por el hombre, ojo, y sirven para producir otros bienes. Estamos hablando de tecnología, donde ese bien de capital determina el momento histórico de la evolución del hombre, ¿sí? El momento histórico. ¿Ya? Por ejemplo, el portaminas ha sido diseñado en la Argentina. Por ejemplo, el portaminas ha sido diseñado en la Argentina, ha sido diseñado en la Argentina en el año 1970. Imagínense cuántos años tiene. Bueno, ahora, que nosotros, para tener conocimiento de esa necesidad del hombre, y cuando digo hombre me refiero a género masculino o femenino, tenemos que efectuar una observación científica. Significa que debemos planificar qué vamos a observar, cuándo vamos a observar, cuándo, dónde vamos a observar, para qué vamos a observar y quién va a observar. Ejemplo, estamos hablando de una encuesta. Cuando hablamos de encuesta nos referimos al estudio de una variable. Censo, cuando participan varias variables. Caso Bolivia, caso Argentina, población, está, variable. Educación, variable. Salud, variable. Ahora, ¿qué para efectuar ese trabajo de investigación? Sí o sí, debemos nosotros efectuar una observación preliminar denominada diagnóstico. ¿Sí? En ese diagnóstico estamos hablando de los componentes. Los componentes son variable, parámetro. Parámetro es aquello que permanece constante durante el proceso del análisis. Variable, aquello que cambia. Y alguien me dirá, varía, ¿verdad? Pero consecuencia de qué? De que hay otra variable que le hace cambiar. Entonces acá encontramos variable dependiente y variable independiente. Causa-efecto. Pero encontramos variables cualitativas y variables cuantitativas. Cuantitativa, cuando es sujeto de medición. Cualitativa, cuando no existe un instrumento de medición. ¿Sí? Ahora, que nosotros tenemos que efectuar un análisis univariado del comportamiento de una variable, bivariado, dos variables, multivariado, tres variables, en el que nuestra asignatura se va a ocupar de bi y multivariables. Dos variables, tres variables. Ya no, hemos dicho que nosotros vamos a efectuar una observación. Y en esa observación vamos a recoger información. Consecuencia de haber recogido esa información, estamos hablando de que ahora somos, ¿sí? Esa información
vamos a traducir en datos físicos. Y luego de la solución, otra vez viene acá lo que es el marco teórico, redactar. Y en esa redacción vamos a tener ahora sumo cuidado. ¿Por qué? Porque vamos a tomar en cuenta los elementos de la gramática: sustantivo, adjetivo, verbo, artículo. La puntuación, cuando la coma, cuando el punto y coma, cuando el punto seguido y cuando el punto aparte. ¿Sí? Para definir ese problema, tienes que redactar un lenguaje técnico. Al solucionar el problema, estoy hablando del método gráfico, método punto-esquina, programación lineal, simplex, análisis de sensibilidad, modelo de transporte, lenguaje técnico, que debemos traducir del lenguaje algebraico al técnico. Ahora, que nosotros ya, después de ese diagnóstico, ¿sí?, consecuencia de tener esa información, y decía, debemos conocer el medio, el lugar, su costumbre, su tradición, el lenguaje, ¿sí? Que mañana vamos a pasar clases. Vamos a hacer encuesta al Valle Alto. Estamos hablando de las provincias de Tarata, Crisa, Arani, Unata, Misque. Debemos conocer su idioma. Quechua. No vamos a ir con traductor. ¿Será que vamos a hacer preguntas cerradas o preguntas abiertas? ¿De acuerdo? Pero, consecuencia de haber llegado a esa región, tenemos que explicar al encuestado el objetivo de la encuesta. ¿Sí? Para que tenga conocimiento y nos proporcione la información necesaria. Tienes que darle confianza. Y el encuestado, ¿verdad?, te va a responder con esa confianza. Y en su idioma. Sí, en su idioma. A partir de esa encuesta, nosotros ahora vamos a traducir. Y acá viene estadística. Vamos a procesar. ¿Sí? Y tenemos conocimiento, ejemplo, de esa magnitud de la demanda, de esa magnitud de la demanda. ¿De acuerdo? Estamos hablando de aquello que, estando en colegio, hemos construido ecuaciones. Pero ahora también vamos a construir ecuaciones donde cada variable va a tener su nombre. Sí. Entonces hablamos ahora de que el modelo es una representación simplificada de la realidad. Tú tienes ese modelo. Ahora, ese modelo va a ser analítico, porque para su solución va a participar álgebra. Ya no matemática superior. Álgebra, decía antes, ¿no? Método gráfico. Vas a graficar.
en el eje de coordenadas, donde será posible graficar 2 o 3 variables. Pero 4 variables ya no es posible, entonces ingresa programación lineal el método simplex. ¿Sí? El método simplex. Que tiene una técnica muy linda. Volvemos a la primera parte. Ahora, estando en microeconomía y en economía general, hemos estudiado las fases de producción. Empezamos por producción, distribución, intercambio, consumo. En esta fase de la producción, ¿sí? Decían esa pregunta, ¿ya? ¿Qué vamos a producir? ¿Cuándo vamos a producir? ¿Para quién vamos a producir? ¿Dónde vamos a producir? ¿Sí? ¿Cuánto vamos a producir? ¿Sí? Oh. Una vez que nosotros hemos diseñado, tenemos que pensar en que debemos llegar a la toma de decisión para la mejor solución. Sí, para la mejor solución. ¿Ya? Entonces, ese modelo, ahora para nosotros va a ser importante. Si bien hemos dicho, es la representación simplificada de la realidad, ahora, tienes que pensar en el comportamiento del consumidor. Si bien nosotros hemos diseñado un modelo para los niños, ejemplo, caso de la silla con escala, vamos a producir para los adultos. Ajá. Estamos entrando ahora a lo que es importancia del modelo. Proyectar. ¿Sí? Ejemplo, ya, predecir. ¿Será que van a consumir hoy día? ¿Será que van a consumir mañana? ¿Será que van a consumir la siguiente semana? Y para ello manejamos estadística, regresión. Estamos hablando de PIP. Predecir, proyectar. Sí o sí. Ejemplo, ¿será posible que los varones, ya, usemos lápiz labial? Participe de nuevo. Predecir, proyectar. ¿No? ¿Será posible que nosotros, los varones, utilicemos lápiz labial? No creo necesario. No, Liz, no creo. Ya, las compañeritas dicen no. Pero que participen los varones. ¿Sí o no? No, Liz. No, Liz. No. La respuesta es sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo del lápiz labial? ¿Ya?
olvídense de las tecnologías. Es mantener la humedad, ojo, del lápiz labial. En este momento, yo tengo secos los labios. ¿Qué hago? Voy a la farmacia y pido un lápiz labial. Me van a dar un lápiz labial especial, de color lindo, de una fragancia linda. Ah, aquí viene lo que es tecnología. ¿Sí? Vean, ¿no? Y las compañeritas saben, la fragancia, ese color. Entonces, sumo cuidado, ¿ya? El que no es medio muchas veces decimos, ¡guay! Porque es varón, no va a usar. No. Hemos dicho, problema. Desconocimiento de la ley, mala aplicación de la ley. Hay que darle solución a ese problema. Producir un objeto. A ver, que nosotros debemos conocer la evolución histórica de ese objeto, de ese bien. Debemos conocer. Ejemplo, antes de las cruzadas, y acá en lo que era la civilización de los incas, utilizaban una fonda, una falda, consecuencia de las cruzadas, el regimiento de caballería, resulta lo que es ahora la calza. Ya me dirá la calza, sí, el buzo. Pero ahora viene esa evolución, ¿no? Con los españoles llegan muchas cosas. Antes de la llegada de los españoles, los incas utilizaban esa falda. Llegan los incas, van cambiando. Pero mira esto. Esa evolución de la calza, vamos a ver, ¿no? Calzado, un calzado calado, ustedes conocen, la abarca, que ha ido evolucionando. Para proteger los pies, todo con C, calcetín, calza. ¿Y cómo evolucionar de esa calza? ¿No? Y decimos ahora acá. El hombre utiliza calza. ¿Y será que la mujer va a usar? Sí. ¿Por qué? Porque necesita. ¿Verdad? Ahora, hemos dicho calza ajustada a la cintura. Estamos hablando de ese pantalón ajustado a la cintura. A tu cadera. Utilízala, compañerita. Y pregunto, ¿será que el hombre puede utilizar ese pantalón ajustado a la cadera y a la cintura? Respondan. Sí, porque actualmente los que entrenan en el gimnasio, los hombres, cuando entrenan piernas, llevan ese pantalón abajo. Claro. Porque el músculo tiene que estar comprimido. Estamos hablando de pierna ajustada, modelo. ¿Sí? Modelo. Entonces, ahora nosotros tenemos que pensar en esa importancia, predecir, proyectar. A ver, calza de trabajo en el altiplano y el valle, estamos hablando de ese bien producido por esa misma población con lana de oveja. ¿Sí? Ustedes conocen el altiplano. El lugareño utiliza. Ahora, nos trasladamos a Norteamérica, ropa de trabajo.
¿sí? Ropa de trabajo para el campo, esa calza, aquel que conocemos con el nombre de jean, ¿sí? Ahí está. Importancia del modelo, predecir, proyectar. Donde allá en Norteamérica se utiliza con un bien complementario, calzado de cuero. En cambio, acá en América del Sur, en Bolivia, utilizamos con zapatos deportivos. Bueno, pero hay solución. ¿De acuerdo? Hay solución. Entonces ahora encontramos nosotros aquello que es modelo. Pero este modelo en su interior tiene componentes. Hemos dicho variables y parámetros. Dijimos parámetros, aquello que permanece constante durante el proceso de análisis. Variable, ¿ya? Variable. Aquello que va a cambiar, ¿sí? Aquello que va a cambiar, ¿de acuerdo? Y nosotros, en nuestra asignatura, vamos a hablar de variables cuantitativas, ¿ya? Variables cuantitativas. ¿Sí? Para construir ese modelo, viene acá lo que es ahora teoría. ¿Qué recursos necesitamos? Que vamos a generalizar en una primera parte. Recurso natural, fuerza de trabajo y bienes de capital, que van a ser expresados en sus unidades de medida. Empezamos por horas máquina, horas hombre, recurso natural en función de su unidad, pero consecuencia de haber hecho un estudio. Sí. En el diseño de ese modelo tiene que participar ese comité interdisciplinario, esos profesionales, ¿sí? Para diseñar ese modelo ahora va a tener que participar un comité interdisciplinario, profesionales que tengan conocimiento de esos componentes. Ejemplos. Nosotros vamos a diseñar, ¿sí?, nuestro modelo. Vamos a producir sillas de madera. Tendrá que participar un ingeniero civil. Participen. No, Liz. No. No, La Lisa. respuesta es sí. ¿Por qué me dirás? Porque el ingeniero civil ha hecho un posgrado en cálculo de resistencia. Esas patitas de la silla va a tener que resistir a un cochabambino de 40 grados, de 40 kilos, o un cochabambino de 200 kilos. Vean, decía comité interdisciplinario. Tendrá que participar un profesional de la carrera de contaduría pública participe Para su fabricación, Alex. decíamos, un profesional de la carrera de contaduría pública. Sí. Participe, ¿sí o no? Sí, listen. Sí, Sí, licenciado. porque tiene que participar en el cálculo de costos. A ver, una pregunta.
¿De qué color es la cerveza? Amarillo. ¿De qué color es la cerveza? Amarilla. Se van a sorprender. Es de color oro. O sea que nosotros, en ese momento que estás diseñando el modelo, tienes que pensar en la presentación, que sea agradable a la vista. Color oro. Decía comité interdisciplinar, donde cada vez existe especialidad. ¿Ya? En la producción de bienes de consumo, ¿sí? De consumo individual, no duradero, decimos no duradero porque en un solo acto se agotan alimentos. Tendrá que participar un ingeniero químico, un ingeniero de alimentos, un nutricionista. ¿Sí? O sí, sí o sí. No he dicho sí, solo sí. Sí o sí. Ahora, que nosotros al diseñar ese modelo que vamos a ver enseguida acá, modelo de inventarios, cuando estamos hablando de cuándo considerar esa tradición y costumbre. Dice tradición y costumbre. ¿Cuánto? En función de esa demanda. ¿Sí? Entonces hemos visto modelos, ¿ya? Y su importancia. Ahora, esos modelos que nosotros ya hemos diseñado va a servir para la fase de producción, para la fase de distribución, intercambio y consumo. Entonces, el consumo es el objetivo final de la producción. Ejemplo, vestimenta para Bolivia, altiplano, ropa gruesa. Para el oriente, ropa delgada. ¿Sí? En el que necesariamente, ahora decía en nuestra asignatura, vamos a trabajar con modelos cuantitativos. ¿Ya? Modelos cuantitativos. Que los modelos cuantitativos en investigación de operaciones, ¿sí? Va a comprender primero modelo de inventarios, modelo de línea de espera, modelo de reemplazo, modelo de mantenimiento, modelo de asignación de recursos y modelo de competencia. Modelo de inventarios. Nosotros en nuestro modelo teórico ya hemos definido, ¿no?, qué recursos vamos a emplear. Estamos hablando de el abasto. ¿Comprar dónde? Mercado local, regional, nacional e internacional. Pero para la compra debes tener conocimiento del valor de la materia prima. ¿Sí? Ejemplo, esa materia prima en el mercado de Cochabamba, el kilo tiene un valor de cambio por su precio es de 10 bolivianos en Cochabamba. Acá viene en teoría de la elección. Nos trasladamos a Clisa o Punata, allá tiene un valor de 9,10 centavos. Ojo,
me vas a tomar en cuenta el traslado del lugar a la puerta de la fábrica. El traslado del lugar de ese mercado a la puerta de la fábrica es de 50 centavos. Entonces, en la puerta de la fábrica ese recurso vale 9,60. Pero nos trasladamos a la Argentina y resulta que en la Argentina esa materia prima está con un valor de 8,95. Más el costo de transporte, puesto en puerto, es 8,99. Entonces, ¿qué hacemos? Compramos de la Argentina. Consumo cuidado con esto de el app. Decía, modelo de inventario. Primero, el abasto, que debe ser de conocimiento nuestro, la existencia de esos recursos, tanto la materia prima como la mano de obra, para producir ese bien. La maquinaria, estamos hablando de bienes de capital, bienes de capital, ¿sí? Acá en modelo de inventarios decía lote económico, ¿cuándo? ¿Cuánto? Y participa el costo. ¿Dónde? ¿Sí? Vamos a tomar en cuenta en una primera instancia el valor de esa materia prima. ¿Qué cantidad vamos a almacenar? ¿Por qué? Porque va a estar en función de la demanda y la distancia del mercado. Y acá vamos a tomar en cuenta la rotación de capital. ¿De qué sirve que tú has almacenado, pero el ciclo de producción? ¿Sí? El ciclo de producción. ¿Qué tiempo es? Que tú podrías haber invertido ese tu dinero en otro proceso. ¿Cuánto? Va a estar en función del comportamiento del consumidor. Hemos dicho predecir, proyectar. ¿Cuándo? Tradición y costumbre. ¿Sí? Ejemplo, Bolivia. Tenemos la población del altiplano, la población del valle y del oriente. Cada uno de ellos tiene su tradición. Ahora, una vez que nosotros ya tenemos conocimiento de esos recursos primarios, vamos a adquirir.
¿Sí? Caso de la materia prima. Caso de la maquinaria. Vas a tomar en cuenta horas uso, repuestos, horas uso. Decía maquinaria. Mi impresora me imprime 10 hojas por segundo. Pero resulta que esta mañana ha salido al mercado una impresora de 1000 hojas por segundo. Ah, tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. Decía maquinaria. Almacenar. Prever. Por ejemplo, nuestra impresora, esa tinta está calculada por una cantidad de hojas. Ahora, yo les he dado un trabajo que mañana tienen que entregarme a horas 7:00. Y resulta que esta noche, 2 de la mañana, faltando 5 páginas, se les ha agotado la tinta. De nuevo, mañana tienen que entregarme un trabajo, ¿sí? Y se les ha agotado la tinta 2 de la mañana. Y les falta 2 páginas. ¿Qué me van a explicar mañana en la mañana? Participen. Participen o no hay audio. Disculpe, ¿le decía, puedo repetir la pregunta? Yo no puedo escuchar por interferencia. De nuevo. Les he dado un trabajo, ¿no? Y tienen que imprimir. Ya tienen que imprimir. Pero 2 de la mañana, faltando 2 páginas, se les ha agotado la tinta. ¿Cuál es la explicación que me van a dar mañana? Que tuvimos problemas técnicos o algo por el estilo. A ver, me has explicado que se ha agotado. Consecuencia de ello. Explicarle qué ha sucedido. No has concluido. ¿Será que eso vamos a poder explicar al consumidor? No. Entonces tenemos que prever, con anticipación comprar ya esa cinta o esa tinta. Acá viene lo que se llama mantenimiento, que vamos a ver enseguida. Tienes que anticiparte a. Tú no puedes parar el ciclo de producción. No podemos parar. Prever. ¿De acuerdo? Donde la mayoría de las empresas, en su almacén tienen el repuesto. ¿Sí? Porque conocen las horas uso. Y hay empresas donde el fin de semana aplican lo que es reemplazo y mantenimiento. ¿Sí? Antes de la capitalización de Joy, de lo que era BOA, el Joy tenía 5 turbinas. ¿Sí? Venía la nave, esta tarde hacían el informe y toda la noche cambiaban la turbina para que mañana continúe su operación. ¿Por qué? Porque tienen que hacer esa ruta. Cochabamba, La Paz, Lima. No por lo que. Ha llegado la nave con ese desperfecto, no va a ir Cochabamba, La Paz, Lima. ¿Qué le vas a contar al consumidor? No, tenemos que... Bueno,
pasaremos a modelos de línea de espera, donde tiene que haber un equilibrio entre la oferta y la demanda, tanto a nivel interno y externo de la empresa. musical? Bajen su audio. Modelo de línea de espera. Justo a tiempo. Vean, nosotros estamos con lácteos que hoy día tenemos que ver la forma de recoger la leche de lácteos. ¿Para qué? Mañana, tempranas horas, sea ya trasladada al caldero. No por lo que ha habido paro, mañana no va a trabajar la planta y en la tarde, ¿qué vamos a contar a los consumidores? No, modelo de línea de espera. Estamos hablando de, no debe haber ese desequilibrio. Ejemplo, en el ciclo de producción, que tú tenías que pasar ese bien intermedio a horas 18, pero por error de corte de energía estás pasando 18:30. Ah, deberías prever tener un generador, porque esos 30 minutos está originando a que aumente el costo, ¿no? Modelo de línea de espera. Modelo de reemplazo, especialmente en la materia prima, en función del costo y que cumpla la misma función específica. Cuidado que por reemplazar el costo sea muy elevado y no cumpla la misma función. ¿Sí? En recurso humano también. Tú debes tener conocimiento en qué situación está llegando el funcionario o trabajador. Sin estar atento, llega a la planta, tiene un problema psicológico. Tienes que aproximarte a conversar e inmediatamente reemplazar. Pero tú debes tener ya preparada mano de obra calificada para reemplazar. Caso de la tripulación. Esta mañana tenía que salir el vuelo y resulta que el tripulante ha tenido problema fisiológico. Entonces se llama, ojo, personal de reemplazo. Todo el día tienes un personal que está sujeto. Como esta mañana no ha salido ese piloto, tú le has convocado al otro para que le reemplace. ¿De acuerdo? Modelo de mantenimiento. Por norma, porque vienen las recomendaciones de la empresa que te ha vendido los bienes de capital, la maquinaria, tienes que hacer mantenimiento. Hay muchas empresas que cada 15 días hacen mantenimiento, pero consecuencia de ese informe. Porque si no haces mantenimiento, se te deteriora. Lo propio con el recurso humano. Mantenimiento. Estamos hablando de ese descanso. Estamos hablando de ese recreo. ¿Sí? Mantenimiento. Luego hablamos de asignación de recursos. Asignación de recursos. Dijimos que en la primera parte, ¿qué recursos vamos a usar? Estamos hablando de la materia prima, la mano de obra y los bienes de capital. Asignación de recursos. ¿Qué magnitud? ¿Qué magnitud? Donde debes tener ya almacenado modelos de inventarios. Luego viene lo que es modelos de competencia.
Y acá cuando hablamos de modelo de competencia, vamos a ya trabajar con aquello que hemos estudiado en microeconomía y economía general, oligopolio o competencia monopolística. Monopolio es una sola empresa donde no existe un sustituto cercano. Pregunto al curso, ¿será que en Cochabamba hay monopolio? Sí, Lice. Sí, sí, listo. Ejemplo, qué bien. Un ejemplo podría ser la empresa Elfec, ya que es una sola empresa y no tiene ningún sustituto ni competencia, Lice. No hay sustituto. Y la vela. Ojo, hemos dicho sustituto cercano. La garrafa de gas. Sí. Y alguien me dirá, se mapa. El carro de cisterna, el agua de cisterna hay sustituto. Entonces, no vamos a tocar monopolio, ¿no? Tiene que ser siempre de conocimiento nuestro. Pero vamos a trabajar con oligopolio, varias empresas o con competencia monopolística. Competencia. Vamos a tener ahora sumo cuidado con ese competidor. A ver, platito famoso, siempre he manejado este ejemplo. Van a disculpar por el ejemplo. Platito famoso, muy conocido en Cochabamba del día domingo. Chicharrón, Lice. Chicharrón, ¿verdad? Desde, ojo, Ucuchi, estamos hablando de la subida de Sacaba hacia Colomí, toda la avenida Villazón, contorneando Cochabamba, cercado la Blanco Galindo, hasta llegar a Suticoño. Existen 5.000 empresas chicharronerías. Ojo, nos vamos a la avenida Villazón, van a encontrar en el kilómetro 8 una competencia. Pero ahora, escúchenme, y bien nos aproximamos a la caserita, que atención, te da un beso. Y la casera de al lado, y bien te has aproximado, te ha dado un trozo de carne. Pregunto al curso, a los varones, ¿qué prefieren? El próximo domingo, ¿aproximarse a quién? ¿Al que te ha dado el beso o al que te ha dado la porción de carne? Carne, dice. Carne. No, carne. Carne. ¿Seguro? Sí. ¿No te gustó el beso en los labios? Ajá. Ay, por montón. Decía, cuando hablamos de modelos de competencia, vamos a tomar en cuenta que lo que es mercadotecnia y merchandising. ¿Sí? ¿Por qué? Tienes que pensar en el comportamiento del consumidor, ¿ya? En aquello que es tu permanencia en el mercado. Una estrategia. Caso de las empresas grandes, donde continuamente efectúan su PIP. No predecir proyectar. Estamos hablando de promoción y publicidad. Muchas empresas, como el caso de Manaco,
como el caso de Coca-Cola, continuamente van cambiando su publicidad, su propaganda. Bien, que nosotros vamos a profundizar más la siguiente clase, esta parte, ¿ya? Pregunté, bueno, no habiendo preguntas, continuamos el próximo miércoles. ¿Qué dice la paper? No se pierde el próximo capítulo en el mismo canal y a la misma hora. Esta paper, promoción y publicidad. Vamos a suspender porque a las 9 tomo examen, mesa, ya a los que se han inscrito en el grupo 0545, a los que se han inscrito de la carrera de Economía, el grupo 21. Por ese motivo vamos a suspender. Pregunté, bueno, no habiendo preguntas, hasta la próxima clase. Hasta luego, Lice. Luego, Lice. Hasta luego. Luego. Hasta luego, Lice.